Veamos entonces los albores de la Dirección de Servicios Telemáticos. Como todos ustedes supongo que saben, la universidad empezó a operar en el año 70. Fue creada por decreto presidencial en el año 67, supuestamente debió empezar a operar en el 69, de hecho hay carnet 69, pero realmente la universidad empezó a operar en el 70. Su primer centro de computación, cuyo director fue el profesor Juan Carlos de Agostini, fue creado en 1972 y estuvo operando hasta el 1974. Las instalaciones estaban en el edificio de lo que ustedes conocen como Ciencias Básicas 2, en el tercer piso, si mal no recuerdo. Las computadoras importantes, pues los equipos que tenía ese centro de computación para darle su servicio a la carrera de Ingeniería de Computación, inicialmente en aquel momento, era un IBM 1130 arrendados. Posteriormente se compró una Digital Equipment Corporation PDP 1145. Esta es una fotografía de la computadora de la IBM. No es la que estaba en la universidad, pero es un modelo bastante similar. Y fíjense cómo, para la época, estamos ya viendo un computador que tiene unas dimensiones más o menos importantes, que necesita de una sala de computación, o una sala de máquinas, como entendemos en el argot, para su operación. No es la PDP-11 que teníamos en la universidad, pero es muy similar. Este es el modelo, está es el plane del CPU, la consola. Estos son los terminales de papel, modelo LA36 de la época. Esta computadora inicialmente estuvo en Ciencias Básicas y después se mudó al MIS planta baja cuando se creó oficialmente el Centro de Información y Computación, que es lo que vamos a ver más tarde, ¿no? Esta es una vista más detallada de lo que es la consola de la PDP 1145. Y aquí entramos entonces al ciclo que va del 74 a 1990. Es un largo periodo, si se dan cuenta. Hubo muchos directores. El primer director que abarcó del 74 al 76 fue el profesor Hernán Suárez Flamerich. Del 76 al 78 el profesor Ubaldo García Palomares. Del 78 al 79 el profesor Jorge Baral Torrijos, no sé si lo conocen, padre también de la carrera de Ingeniería de Computación. Desde 1979 al 82, el licenciado José Luis Saldumbide. Del 82 al 83 el profesor Roberto Almoguera Palma, quien también fue vicerrector administrativo de la universidad. De hecho, él sale de la dirección del Centro de Información y Computación para ocupar el vicerrectorado. Luego le sucede el profesor Luis Alvarado Robles, de Electrónica, abarcando el periodo 83-89, y luego me toca a mí, del 89 al 90, con el Centro de Información y Computación. O sea, pongo el 90 porque hasta ahí esa dependencia se llamó SIC, o sus siglas fueron SIC. Van a seguir siendo SIC, pero ahora con otro significado. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, examinemos un poquito la evolución de los computadores. Un PDP 1145 que venía de la compra en el centro anterior. El sistema más conpiscuo que ha tenido la universidad y más famoso, aunque ustedes a lo mejor no han escuchado hablar de él, pero fue muy famoso y los antiguos estudiantes, casi todos tuvimos la experiencia de tener que programar en él, fue el famoso DEC System 10, o conocido como DEC 10. Esta máquina estuvo en operaciones desde 1975 hasta casi finalizando los 90. O sea, perdón, casi finalizando los 80. Me correspondió a mí, lamentablemente, pero también fue un honor desincorporarla. Pero fue una máquina que dio muchas prestaciones a la universidad y, bueno, después al final les he hecho un cuento anecdótico en el cual estoy trabajando ahorita, que es un proyecto de retrocomputación para revivir estas máquinas. En esa primera etapa que les describió Romelio, también hay un detalle que es importante cuando se trae, y lo vamos a ver ahora un poquito en esta presentación. La DEC 10 viene por un proyecto de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. No, el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo hace un proyecto completo donde le da a la universidad la máquina, la sala, tecnología, o sea, fue un todo completo, que eso es bastante importante también. O sea, nos dio piso falso, aires acondicionados, electricidad, computador,
Y en el caso particular del computador, nos trajo ingenieros en hardware y en software. Entonces, durante varios años tuvimos gente de digital, personas latinas de digital, gente de Puerto Rico, cubanos, peruanos, que estuvieron aquí, argentinos también, que estuvieron aquí haciendo mantenimiento de hardware y mantenimiento de software. La máquina se dañaba y teníamos técnicos residentes que entonces inmediatamente salían a intentar corregir los problemas que había que hacer. Había problemas de software y teníamos ingenieros de software que nos ayudaban. Y nos fueron enseñando a nosotros los primeros pasos de qué era lo que había que hacer para prestar buen servicio en esas áreas. Entonces, por eso en aquella época, lo que hoy es el grupo de soporte de operaciones y sistemas, en aquella época se llamaba soporte de hardware y software. O sea, se agrupaban a los componentes de soporte de hardware y a los componentes de soporte de software bajo una misma rama. Poco con la idea de evitar el apuntar, que es lo que pasa un poco hoy en día. Cuando es un problema de hardware, cuando es un problema hay un problema que no se sabe y vas a software, software dice que es hardware, y entonces cuando vas a hardware, hardware dice que es software y apunta para el otro lado. Si los dos lados están bajo la misma cabeza, no pueden apuntarse a sitios diferentes. O sea, lo más que pueden hacer es apuntar a la cabeza, pero no les queda más remedio que resolver el caso dentro de ellos mismos. En este periodo que va del 74 al 90, ya la DEC 10 empezó a degradarse y era necesario que algunos sistemas migraran hacia otros computadores o equipos que fueran dedicados específicamente para esas aplicaciones. Fue entonces cuando se decidió tratar de separar la administración de la academia, porque los computadores se compraron inicialmente para darle servicios a la academia, pero también el poder de cómputo que allí había era como que desperdiciarlo si no se usaba también para apoyo administrativo. De allí que el DEC System 10 también daba apoyo administrativo. El primer sistema de control de estudios, conocido como Genesis, se creó en ese computador DEC 10. También los primeros sistemas de nómina, los primeros sistemas de caja de ahorros, etcétera, corrían en el DEC System 10. Pero sin embargo, la máquina con el tiempo se hizo obsoleta, se quedó restringida y hubo la necesidad de estudiar, bueno, separemos entonces los servicios, los administrativos pongámonos en un equipo y la parte académica pongámosla en otros equipos. Aquí les tengo unas fotos, esta es la foto de las antiguas salas de máquinas. Fíjense que este es el DEC 10. Ocupa básicamente, Arturo tiene las dimensiones y se las va a dar en el momento en que le toque hablar. Las dimensiones totales de esta sala de máquinas. En términos de un salón de clase, aquí hay como 4 salones de clases, todos juntos, de los grandes. Fíjense, todos estos equipos hasta el fondo, otra hilera de equipos, aquí hay otra cantidad de equipos y allá atrás ya veremos también otra cantidad de equipos. 2 procesadores o CPUs, cada uno con sus consolas. Aquí hay un detalle de la consola principal del computador del CPU maestro, un detalle de la consola secundaria o esclava del segundo CPU, detalle de los discos. Estos discos parecen lavadoras, si se dan cuenta, ¿no? Parecen máquinas de lavar ropa. Tenían el tamaño de una máquina de lavar ropa, pero la capacidad de ellos no es el 1% de mi pendrive o del pendrive que ustedes puedan tener. Todos ellos en conjunto, ¿cuánto llega, Arturo? 1.6, perdón, 0.6 mega, giga, bueno, giga. Y fíjense el tamaño, la tecnología y la capacidad para nosotros almacenar. En este pendrive, bueno, supongo que ustedes lo tienen con más capacidad. Aquí puedo yo tener 16 gigas. Los hay de 32 ahorita ya y en algún momento habrá de 1 tera. Cuando Romelio mostró los discos, cada disco de esos 6 que les mostró tenía 100 megas. ¿Qué hacen ustedes hoy con 100 megas? Nada. A veces un escaneo de un documento en alta resolución se lleva más de 100 megas. En esa época en 100 megas se corríamos los programas todos los estudiantes de la universidad. Porque había 6 discos y todavía me acuerdo, uno era sistema operativo, uno era usuario, 2 era DASE y había uno de reemplazo. O sea, era lo mínimo. Y en 100 megas corríamos los programas todos los estudiantes de la universidad de todas las carreras. Hoy en día 100 megas no le llega a nadie para nada, absolutamente. Y otra de las cosas es que también la cultura, ya acostumbrado a esa época,
yo no me puedo quitar el que cada vez que veo una memoria pienso en cuántas neveras de esas eran. O sea, cuando a mí me llega un pendrive y me dicen son 16 gigas, y empiezo a hacer mi cálculo y digo, oye, pero esto es 1000 veces lo que teníamos en el año 75. Cada una de esas neveras costaba $20.000. Hoy en día una memoria portátil de las chiquiticas de 32 gigas está costando 100. O sea, la universidad, después de que el BIT dio la plata inicial, nunca pudo crecer en discos, porque nunca tuvo $20.000 más para poder comprar una sola unidad de disco más.